Veo que el primer estudiante entró. Muy buenas tardes, Avisai. Un gusto. Muy buenas tardes. Veo que otros estudiantes han entrado. Veo a Eber Brito y Carlos Alberto. Ah, saludos a ustedes. Gracias por entrar. Buenas, buenas, Hola, Eber. Muy buenas tardes. Soy el buenas, profesor. buenas. Para acá, en Venezuela es de noche, son las 8:30 de la noche. Estamos en Venezuela. Igual- Buenas. igualmente aquí en Nueva York. Ya estamos por, sí, las 8:30. Ah, pasan que llaman allá ustedes tarde, por eso dice buenas tardes. Por eso, Ah, ok, ya, sí. ya. Allá no va, se va a decir así. Sí, se va a decir buenas noches, no buenas Buenas tardes. noches. Tarde entre 6 y 7 más o menos. Ok, no. ¿Saben lo que llaman a Nueva York? Es la ciudad que nunca duerme. Nunca es de, Sí, sí, nunca es de noche, solo de tarde. ya, Muy ya. buenas noches para Bueno, todos. Dios lo bendiga desde Colombia, Bien, Delis. buenas, buenas buenas noches. noches. Sí, veo a Delis, a Valentina también ha entrado, a Ángel. Muy buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Un gusto tenerlos acá. María, veo que también entró. Saludos, Buenas noches, pastor. Dios te un guarde. gusto. Muy buenas noches, Buenas Buenas noches. noches. profesor Buenas y noches. estudiantes. A ver, ya me toca tomar unas notas acerca de quienes han por el momento entrado en la clase. Eh, un gusto. Y supongo que todos ustedes, ya que están en la clase de Evangelio, han tomado otros cursos ya en la academia, ¿no? Sí, sí, yo por lo menos Sí. sí. Qué bien, qué bien. Bueno, gracias por seguir sus estudios con nosotros. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas, noches, hermanas. me habla Un Ángel, ¿no? saludo para usted. Aquí Saludos. gozoso de iniciar otro curso. Voy al noveno, pastor. Un gusto estudiar con Academia Cristo. Aquí siempre a la orden. Gracias, Ángel. Un gusto igualmente y un gusto servirlos a ustedes como servidor de Cristo y ministerio de su palabra. Por eso estamos a la orden. A ver. Gracias. Buenas y saludos a los que han entrado. Veo nuevamente a Gabriela e Iris también. Saludos, bienvenidos. Saludos, bendiciones. Gracias, Iris. Buenas tardes, bendiciones. Gabriela, buenas igualmente. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, Cristina. Te escuchamos y sí, saludos.
Y también entra Leticia. Saludos, bienvenidos. Hola, buenas tardes, gracias. Muy buenas. Y ya que es la primera clase, vamos a dar unos 10 minutitos, lo que sea, al inicio de la clase para que entren los que quizás se les escapó. Oh, sí, hay clase esta noche. Em, Casi es hora de empezar, pero sí, esta primera vamos a darlo despacio, esperar a que todos que puedan ingresen. Em, Solís, pienso, veo que ha entrado. Bienvenidos, gracias por estar. Han Bendiciones tenido, para todos desde Costa Rica. desde Costa Rica nos saluda. Gracias, Sí, Rosibel. señor, bendiciones. Igualmente, gracias por estar. Han Gracias. tenido, oh, permiso, sí, adelante. Han tenido la mayoría la oportunidad de ver el video de inicio, el Sí, señor. video. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, Eh, señor. Qué bien, qué bien. Ok. Sí, habiendo visto el video, les proveerá una fundación bien. Me cuesta un poco. Ya es un rato que no he enseñado una clase. Me cuesta un poco empezar en el español. Así que me perdonen si me equivoco de palabra o algo así. Dios Cecilia, les bendiga. veo su chat. Cecilia, buenas noches. Bienvenidos. Sí, sí, por cualquier razón, si no tienen micrófono o si hay mucho ruido por su casa y no quieren abrir su micrófono, siempre pueden enviarme mensaje por el chat y lo veré y responderé en tiempo. Dios les bendiga. Igualmente, gracias, gracias. Pienso que nos habló Abisai. Amén, amén. No, sí, qué bien. Sí, hace casi 10 años empecé con la Academia Cristo en una etapa bastante distinta. No estábamos dando estas clases en vivo y ya es la primera vez que yo estoy dando una de estas clases en vivo. Y es un tema bastante interesante, ¿no? Esto de la ley del Evangelio, un tema bien clave en los estudios de las Escrituras. Carlos Alberto, veo su mensaje también. Saludos. Gracias por saludar. Los que tuvieron bendiciones, luz del socorro, también. Los que pudieron ver el video antes de entrar en la clase, ¿algún comentario, pregunta que les surgió
al ver el video antes de que entremos en los materiales? Sí, pastor, una pregunta. Adelante, El Ángel. término Biblia es antibíblico, Mm, no consta en la Biblia. ¿Por qué se le da mucho énfasis a este término Biblia cuando lo correcto debe ser palabra? mm. Una explicación sobre eso. Sí, gracias, Ángel. Una buena pregunta. ¿Por qué vamos a usar la palabra Biblia, la cual no se encuentra en la misma Biblia, ¿no? Em, Realmente es algo más que nada que tiene que ver con lo que es la Biblia o lo que son la Biblia, podemos decir, porque es una colección de varias escrituras, no varios libros escritos, tal como vamos a ver en la lección, escritos por varios escritores tras ah, cientos de años, pero todos inspirados por el mismo Dios, ¿no? Quien es realmente el autor detrás de los escritores, ¿no? Aquí está el escritor, pero tras él está Dios inspirándolo. Y entonces cuando hablo, como dijo usted, Ángel, de la palabra, estoy pensando enfocándome en Dios, quien estuvo detrás de los escritores. Si lo llamo la Biblia, estoy pensando en em, el papel que dio Dios a los escritores humanos en transmitir su palabra a sus fieles, ¿no? Así que la Biblia, aunque no aparezca la palabra en la Biblia misma, realmente nos hace recordar, hay, hay una historia. Cuando leo las escrituras, llamarlo la Biblia me hace pensar en la historia que hay detrás de las palabras, que hubo una persona, Juan, que caminó tras Jesús y lo vio y me está um, contando las historias de la vida del mismo Jesús, que había un Moisés que se puso a escribir todo lo que Dios le dio. Um, Me acuerdo de esto, usando el nombre la Biblia. Eh, sí, no lo usamos de forma, bueno, ¿me explico con algo con eso? Correcto, pastor. Pero si nosotros estudiamos en Academia Cristo Ujú, que la Biblia es céntrica en la persona de Jesús, ¿no cree usted que estamos desplazando a Jesucristo por un libro que, como acabamos de escuchar, digamos, no está dentro de la contextura de la palabra de Dios? ¿No desplazaríamos a Cristo y al Espíritu Santo en esa función? Por mm. favor. No, sí. Y algunas personas hacen esto, ¿no? Estudian la Biblia sin pensar en Cristo. Estudian la palabra de Dios sin pensar en él, tal como Jesús dijo a los fariseos, que les dijo se nos cuenta el apóstol Juan, cuando cuando estaban discutiendo alguna vez, Jesús les dijo, ustedes estudian las escrituras porque piensan que van a encontrar en ellas la vida, pero hablan de mí. Y sí, es una buena precaución que debemos tomar, no enfocar, eh, se- tenemos que enfocarnos cuando estamos leyendo la Biblia en encontrar a Cristo, tal como esta lección y el video de introducción nos, nos mostró. Vi dos manos y después, ¿quién surgió la mano? Pensé quizás Ebert, ¿usted?
No, profesor, no, yo no. Lo que sí Ok. puedo dar es un poco contexto acerca de lo que está hablando el hermano. Si bien es cierto de que existe el verbo, existe la palabra, eh, bien del libro. En todo caso, si los vamos a los originales, tendríamos que hablar de Torá, que serían los primeros 5 libros, o Pentateuco, como algunos los conocen, el Brit Hadashah, que sería el Nuevo Testamento, y algo así, porque cada uno de los libros, los salmos, tienen otro contexto desde el punto de vista hebreo. Ujú. Es verdad, es verdad. No, sí, gracias por su comentario. También, Valentina, adelante. Amén, profe. No, también es que al ser a un salmo, dice que fue escrita, que la Biblia fue escrita por varios libros y, y por y porque es por los libros sagrados, los libros eran sagrados a través que estaban escritas la palabra de Dios, pero que ahí mismo lo que estaban defendiendo era la palabra de Cristo, que no importa quien lo haya escribido, sea hombre, sino que era esas personas que estaban inspirados por Dios. No era cualquier hombre que podía escribir un libro de esto, sino estaba inspirado por Dios. Era porque estaban inspirados porque Jesús lo usó en aquel tiempo antiguo, porque si vemos que aquí nos dice que aquellos libros antiguos, los que están más donde estamos, dice que son escritos por el Viejo Testamento y también por el Nuevo Testamento, que son libros que están ahí, pero que también fueron escritos por hombres, pero esos hombres fueron escogidos por Dios. Ujú. Dios permitió usar a aquella persona en aquel tiempo, para que nosotros hoy pudiéramos aprender su palabra, para que como una guía que Dios nos ha dejado a cada uno. Amén, profe. Amén. Gracias, Valentina. Sí. Y por los que han entrado mientras estamos hablando de esto, era el comentario que levantó uno de los hermanos era porque usamos realmente esta palabra Biblia, la cual no se encuentra en la misma Biblia. Entramos en una discusión acerca de em, el uso de esta palabra, el papel de los escritores humanos en darnos la Biblia y el, ah, el papel que tuvo Dios en inspirar a sus palabras. Estos temas vamos a ver cuando entramos en los materiales. Veo que Mónica levantó la mano y que pienso después de que Mónica nos dé su comentario, vamos a entrar por interés de tiempo en los materiales mismos, ya que em, les, les dimos unos 10 minutitos a los que entraron un poco tarde para que todos entren a esta primera clase. Sí, entonces Mónica, adelante y después continuaremos con el estudio. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, nos dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ahí nos están dando un propósito principal también del por cual nosotros debemos guiarnos por la escritura, o sea, la Biblia. La Biblia viene siendo esa escritura que nos ayuda y de por sí también es como una arma, es una herramienta que nos dan para ser libres, para poder vencer, para poder
alentarnos. Sí, aparte de que Jesús, claro, es el camino hacia el Padre, pero la Biblia es una herramienta más que nos dan para poder nosotros vencer muchas cosas en este mundo terrenal. Entonces, y de por sí que nos dice la misma palabra que es útil, que es inspirada por Dios. De igual manera, también como testimonio de muchos personajes que vivieron a través del Espíritu Santo, escribieron muchas cosas que están ahí escritas, porque precisamente fueron inspirados por Él. Amén. Eso es lo que tengo para aportar. Muchas gracias. Sí, por eso, hoy en nuestra iglesia aquí en Nueva York, mi sermón se enfocó en realmente la vida y las experiencias de Abraham. Él no era uno de los escritores, pero los escritores, en particular Moisés, nos contó la vida de Abraham para que veamos el poder de Dios, sus promesas, todo eso. Entremos, voy a compartir eh, el recurso aquí, el PowerPoint. Ahora, sí, todos ven entonces el PowerPoint ahora. Ok. Bueno, gracias por entrar en nuestra clase, la cual se llama la ley y el evangelio. Antes de seguir, voy a dar una breve oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos por el regalo de tus santas escrituras, por las cuales podemos aprender de tu gran amor para con nosotros y de la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Señor, envía a tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Antes de seguir con con la lección misma, um, quiero repasar los directores del programa. Quieren que repase yo con ustedes lo que estamos haciendo. Estamos entrando en esta clase, la cual se enfoca en las dos enseñanzas principales de la Biblia, de las escrituras, las cuales son la ley de la mano y de la otra, el Evangelio. Este curso es un curso que forma parte del nivel 2, nivel discipulado aquí en la academia, y es parte de la serie Las enseñanzas de Jesús. Estamos en la serie de cursos Las enseñanzas de Jesús, enfocándonos el, en este tema, el ley y el evangelio, y distinguiendo entre los temas en los textos bíblicos que vamos a ver. Aquí tienen los propósitos del curso. Primero, queremos entender el significado como estábamos hablando, de la Biblia, su propósito, cuál es el propósito de la Biblia y cómo Dios nos habla hoy en día. Segundo, queremos aprender sobre la aplicación correcta de la ley de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tercer, queremos describir el uso práctico de los 10 mandamientos en la vida del cristiano. 4, queremos aplicar correctamente la ley y el evangelio. Bueno, sobre todo, este curso, tal como los otros que toman ustedes en la academia, el propósito principal es que recordemos esto, que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador,
obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. El propósito principal del curso y de la Biblia es que nosotros veamos que tenemos a un Salvador perfecto. Les quiero compartir otra vez antes de seguir con los recursos, una nota sobre el proyecto final. El proyecto final de este curso va a ser un examen escrito que ustedes realizarán en casa. En cada lección, y son 8 lecciones en este curso, son 8 lecciones, vamos a estar estudiando por 4 semanas. Vamos a tener clase en vivo los domingos y los miércoles. En cada lección hay se dan algunas de las preguntas que van a ver en este examen escrito y se notarán también. Se verá en la pantalla. Esta es una de las preguntas para el examen final. Así que ustedes ya pueden ir pensando en las respuestas que querrán dar cuando lleguemos al proyecto final en 4 semanas. Pienso que con eso ya he tocado a todos los de este tipo de nota que necesitamos dar acerca del curso y su lugar en el programa. ¿Alguna pregunta acerca de eso? De los asuntos, digo, logísticos del curso? ¿Alguna pregunta o comentario? Pastor, el próximo domingo acá en el Ecuador se celebra el Día de los Difuntos. A lo mejor Sí. digo, habría como la clase, no sé, no. Allá en Estados Unidos seguramente no es la fiesta como aquí, ¿no? No, no ¿Eso se va es. a mantener el horario? Eso nomás quería saber. Vamos a seguir con el horario, pero debo mencionar también, todas las clases, todas las sesiones se grabarán y esta ya se está grabando y lo vamos a poner en YouTube. Pueden revisarlo. Si también tienen algún comentario o pregunta acerca de una sesión cuando no hayan podido asistir, me pueden contactar por WhatsApp. De veras, no estoy seguro cómo funciona enviarme a mí mensaje personalmente, pero puedo darles la maneras de contactarme o pueden también preguntar a los directores del programa y me pueden contactar ellos y ponernos en contacto. Sí. No, no, yeah. Quisiera estar seguro de que tendría usted, aunque la oportunidad y todo el resto, que tendrían la oportunidad de hacer las preguntas que quisieran hacer. Sí. María, también veo que ha levantado la mano. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Buenas noches, bendiciones. Igualmente, Sí, bendiciones. la pregunta es, he estado en otros cursos y para el proyecto final lo hemos enviado al WhatsApp personal de los instructores, de los maestros. Quería preguntar, ¿el proyecto final tú lo envías en PDF y en Word como los otros para nosotros ir avanzando o hasta más o menos la última clase lo estás enviando? Sí, buena pregunta. Gracias por levantarla. Sí, enviaré en la tercera lección para la última, ¿no? Estaré enviando lo que necesitarán, los recursos que necesitarán.
pero también, como he dicho, van a ver esta noche dos de las preguntas, pienso, que tenemos en esta lección, dos de las preguntas para el examen final. Así que pueden, si quieren, escribirlos, copiarlos de la pantalla misma y tenerlos ya antes de que yo les envíe todo el recurso. Pueden escribirlos durante la clase y preparar ya sus respuestas y cambiarlas si vamos con más material oh, quiero decirlo de esta forma, ¿no? Bueno, gracias por esas preguntas. ¿Otra? Bueno, vamos a seguir entonces con la primera parte de esta lección, objetivo número 1, explicar el significado de la Biblia y el propósito principal de la Biblia. Y estos son los temas de las 8 lecciones. Si vieron el video, ya escucharon algo de esto, una historia bíblica que vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los versículos 10 al 12. Hay un voluntario que podría describirnos lo que sucedió en esta sección de las Escrituras. Jimmy, veo que levantó la mano. Y he visto también, quiero decir, Jimmy, he visto sus comentarios. Pensaba en comentar en ellos en el momento clave. Pero adelante, Jimmy. Buenas noches, por favor, buenas noches, hermanos. Sí, en el libro de Hechos 17, 10, 12, estábamos leyendo cómo es Pablo y Silas son enviados a Berea, perdón. Y ahí se presentan en las sinagogas y también predican, ¿no? a los hermanos de la Tesalónica, de la Tesalónica. Tesalónica. Ujú. Entonces podemos ver cómo ellos al predicar se entregan a las mujeres griegas, los hombres, ¿no? A creer a la prédica de Pablo y Silas, pero no solamente escuchaban la prédica, sino también escudriñaban las escrituras, ¿no? Veían, comparaban si eran precisas o no las escrituras, lo cual en la actualidad creo que también muchos hermanos todavía lo hacen, ¿no? No solamente se dejan guiar por lo que escuchan en la prédica, sino también escudriñan las escrituras, buscan más información y comparan si es verdad o no lo que se está predicando, se está dando a hablar. Amén, pastor, esa sería mi aportación, lo que está en el video. Gracias, Jimmy. Sí. Y ese es el punto clave de la historia, ¿no? Que cuando van Silas y Pablo a esta ciudad, Berea, encuentran a unos judíos en una sinagoga y les predican, les comparten el evangelio. Ha llegado a Mesías, murió y resucitó y nos garantiza la vida eterna por fe. Y estos judíos de Berea escuchan, piensan, consideran y van a las escrituras para ver, y esto es lo que tenemos en la imagen en la pantalla, son los de Berea escudriñando las escrituras para ver si tiene razón según las escrituras lo que nos están predicando Pablo y Silas. Sí, es muy importante. Ángel, por favor, ve que levantó la mano. Sí, pastor. Vemos también que es un recorrido misionero que hacen los dos. A la gente especialmente de Berea. Gente que al escuchar el Evangelio son gente con una mente abierta y con una libertad para recibir el Evangelio. Eso fue una característica de ellos. Pero la influencia de los tesalonicenses hace que la gente de Berea se transforme. Y producto de esto es que sale Pablo en huida. Entonces vemos también la influencia
ya de la parte política, religiosa, que no les gustó que se les hable de la verdad. Esos son los puntos que yo he tomado de esto. Ya, lo que les pasa, sí, llegan a Berea por el conflicto que surge en Tesalónica. Sí, Abisaí también. Adelante, por favor. Dios les bendiga. Igualmente. Pues en Hechos 17 del 10 al 12 se describe más que nada la llegada de Pablo y Silas a Berea, después de ser enviados ahí por los hermanos cristianos de Tesalónica. La llegada a Berea y predicación, llegaron y entraron a la sinagoga de los judíos, donde se predicó el evangelio. En ellos de Berea se hubo aquella nobleza. Los judíos de Berea son descritos como más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda la solicitud y más que nada la escudriñaban las escrituras diariamente para verificar si las enseñanzas de Pablo y Silas eran correctas, eran ciertas. También como el resultado es de que hubo la conversión de muchos. Como resultado fue que por aquella predicación muchos judíos, griegos, creyeron, incluyendo mujeres prominentes. En Hechos 17:11 nosotros podemos ver ahí que la actitud de los bereanos es de la siguiente manera. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos tuvieron aquella disposición para recibir lo que Dios tenía para ellos. Amén. Amén. Y gracias. Y pensé que María también levantó la mano y si con su comentario vamos a seguir. María, sigue Amén. con su comentario. Amén, amén. Dice que ellos, los creyentes de Tesalónica, enviaron a Pablo y a Silas a Berea para su seguridad. O sea, ellos llegaron a la sinagoga judía y los judíos de Berea fueron elogiados por ser más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaron las escrituras cada día para comprobar la veracidad de lo que se les enseñaba. Como resultado, muchos de ellos creyeron, incluyendo a numerosos griegos, tanto hombres como mujeres distinguidos. O sea, fue mejor recibida la palabra, digamos que en otro lado que en el mismo sitio. Y Sí. ellos más que todo fue por seguridad, porque estaban ya siendo perseguidos. Entendí yo, ese fue el resumen que saqué. Ya. Nos enseña eso, gracias. Nos enseña eso, ¿no? La persecución, Dios lo puede usar en la vida de su iglesia para provocar nuevas oportunidades de compartir el evangelio, de plantar nuevas iglesias, lo que sea. La persecución humana no tiene que ser no es un mal que Dios no puede superar. Es lo que podemos decir. Sí, gracias por todos los comentarios que han dado. Vamos a seguir entonces. Pensando en todo eso, la historia de los cristianos en Berea puede servirnos de ejemplo. Ya hablamos de eso, cómo debemos tratar a las escrituras, tal como ellos debemos nosotros escudriñar a las escrituras. Cuando escuchamos a un sermón, cuando leemos algo, un libro devocional, lo que sea, quiero leerlo, sí, quiero escucharlo, sí, pero necesito compararlo con lo que dice la Biblia. Esto quiero hacer. La Biblia es el, um, sí, se me fue la palabra, tal como les mencioné al principio de la clase. A veces me cuesta entrar en el español. La Biblia es nuestra fundación, eso quiero decir.
todo, En- todo lo que voy a Amén. escuchar, em, que es un sermón, todo lo que voy a leer, que es algo bíblico, devocional, si no corresponde con las palabras de la Biblia misma, afuera. Rudy levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Cómo deberíamos nosotros no tratar las escrituras, no? Creo que con un respeto, con mente abierta, con un espíritu de investigación, ¿no? Estudiándolo cada día para comprender la verdad, ¿no? Y así pues fortalecemos nuestra fe, ¿no? Eso es algo que pude recalcar, ¿no? Sí, no, gracias, amén. Veo también a Abisai. Sí, amén. Pues nosotros a, a leer las escrituras o tener un estudio de ellas, siempre es con respeto y reverencia. Más que nada, las escrituras se deben ser tratadas con respeto y perseverancia, con reverencia, ya que tienes la palabra de Dios. Debemos de tener aquel estudio y la meditación. Es importante estudiar y meditar en las escrituras para poder comprender cada significado y su aplicación en nuestra vida diaria. Sabemos que nosotros podemos ver que en nuestra vida diaria nosotros podemos ver la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia y la aplicación no solo deben ser leídas, sino también obedecidas. Dice la palabra del Señor que debemos de obedecerlas y así aplicarlas en nuestra vida. Compartirla, debemos de compartir la palabra del Señor tal y como es. Dice la palabra del Señor que no debemos de añadirle ni quitarle. Entonces nosotros debemos de compartirla tal y como es. Debemos de guardarla y proteger, porque de esta manera se preserve su integridad y fuerza. Algunos de los beneficios de poder para tratar de manera adecuada la Santa Biblia es el crecimiento espiritual. Teniendo la meditación en las escrituras, podemos llevar el crecimiento espiritual, ya que podemos tener el aumento de nuestra fe, podemos tener decisiones sabias, podemos tener más actitud para ver las cosas buenas y las cosas malas con buena actitud y ser piadoso con toda la gente. Eh, Al tener esa dirección, podemos tener la guía en nuestra vida diaria, ayudando a tomar más que nada, tener la comprensión con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia nosotros también podemos encontrar el consuelo, la fortaleza, dice en Filipenses 4:13, ahí nos lo dice todo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En tiempos de dificultad y de prueba, Él siempre nos fortalece y es nuestra fuente de consuelo. Amén. Es cierto. Gracias. Y un comentario más, veo que hay algunos levantaron la mano, pero ya la Valentina, adelante. Y pues, solo por interés de tiempo, continuaremos con la próxima sección. Por favor, Valentina, adelante. Amén, profe. ¿Cómo podemos considerar las Biblias? La escritura de la Biblia. Yo puse aquí orando antes de leer, acerca con atención, humildad y y pidiéndoles guías al Espíritu Santo. Considerar la unidad del texto y del contexto histórico y cultural. Porque lo primero que tengamos siempre es cuando nosotros vamos a ponernos siempre en la mano de Dios, orar primeramente, que Dios nos dirija, y para que el Señor nos dé la capacidad
desaprender lo que estamos leyendo y que Él nos dé discernimientos de su palabra. Entonces ahí el Señor nos puede dar discernimiento y podamos entenderlas cada día más, eh, los que estamos leyendo y su palabra, y seguir así aprendiéndolo cada día más, porque sin discernimientos no se aprende. Y el que da el discernimiento de la enseñanza es el Espíritu Santo. Entonces a él nosotros tengamos que invocarlos como guía del Espíritu Santo para nosotros seguir adelante a través de las palabras, a través de la palabra que el Señor nos da a cada uno. Amén, profe. Amén. Gracias, Valentina. Por el tema que escuché por los varios comentarios que surgieron, era esto de leemos las escrituras con reverencia, sabiendo que Dios nos habla aquí. Y es muy, me anima a mí como pastor escuchar a tantas personas pensando así, que cuando leo las escrituras sé que Dios me está hablando y voy a acercarme a las escrituras entonces con reverencia. Qué bien, qué bueno escucharlo. Vamos, sí, vamos adelante con los materiales. Esta es una de las preguntas que van a encontrar en el proyecto final, en el examen final, así que tal como dije, si quieren notarlos, copiarlos, esta es una de las preguntas del proyecto final. ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Vamos adelante con unos versículos bíblicos, unos textos bíblicos que nos darán las palabras que queremos usar en contestar esta pregunta. ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Voy adelante. Primero, ¿qué es la Biblia? Podemos decirlo de manera bien simple. La Biblia es la palabra de Dios, viva y poderosa. Son 66 libros, muchos escritores, pero un autor. Y vamos a usar estas palabras de forma particular. Vamos a hablar de los escritores, los humanos que escribieron la Biblia, como los escritores. Pero hay un solo autor, ¿no? El autor es quien guía la historia. El autor es quien inventa la historia. Los escritores de la Biblia no eran los que inventaron la historia, no eran los que guiaban la historia. Cuentan la historia, pero es la historia que tiene un solo autor, Dios. La Biblia, este libro es la palabra de Dios viva y poderosa, una colección de varios libros escrito por varias personas con su solo autor, nuestro Dios. Adelante voy. Un texto bíblico aquí. ¿Habrá algún voluntario que quiera leer este texto? Rudy, vi su mano primero. Por favor, adelante, Rudy. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. Okay. Amén. Gracias, Rudy. Es interesante que ya vimos la historia de los de Berea, ¿no? Porque era en la ciudad de Tesalónica cuando Pablo y Silas tuvieron sus problemas, un conflicto surgió con algunas personas allá en Tesalónica. Pablo tuvo que irse de la ciudad de Tesalónica, pero escribió 2 cartas para apoyarlos y consolarlos a los cristianos que quedaban atrás en Tesalónica. Y cuando
Pablo les escribió a estos que se enfrentaban a la persecución. Pablo los hizo pensar en eso. Cuando les prediqué yo, ¿qué escucharon? ¿La palabra de Pablo? Oh, la palabra de Dios. Sí. No, eso quiere decir que toda cosa que Pablo les dijo era palabra de Dios. No, no es así ni para Pablo ni para un pastor hoy en día, ¿no? Si Pablo les pidió a los de Tesalónica, me dan ese pan, no era palabra de Dios. Pero cuando les habló Pablo de la vida del Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección y de las promesas de Dios para la vida eterna que tenemos por Jesucristo, eso los de Tesalónica entendieron era la palabra de Dios y la recibieron tal como es. Otro texto bíblico, yo voy a leer este. Viene de la carta a los Hebreos. Viene de la carta a los Hebreos, al capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto, ¿qué nos hace pensar? Bueno, realmente nos hace pensar que la palabra de Dios tiene mucho poder, corta, ¿no? Pienso en ocasiones cuando he estado hablando con alguien, compartiendo la palabra de Dios con ellos y sin realmente pensar que mis palabras, les digo algo, les digo algo, les digo algo, y las palabras de Tim, no les importa. Les comparto algo bíblico y les pega. Tiene efecto. Ebert levantó la mano. Sí, profesor, estamos hablando de que la palabra de Dios fue inspirada, ¿verdad? Y son muchos los autores, pero debemos recalcar también que no simplemente es que fueron muchos autores, sino que también fueron de distintos contextos culturales. Unos eran estudiados, otros no eran tan estudiados. Tienen, por lo menos Pablo era abogado, tenía un conocimiento pleno de la ley, mientras que Pedro era un simple pescador, aunque estudiaban la ley los fines de semana o el día del Shabbat, donde se reunían. Y una cosa importante es que no simplemente eran que Alguien se ha conectado a mi eran diferentes internet autores, sino que celular y le está habían cortando internet que autores no está en la computadora. Ah, que no eran tan sí, necesitaba conocedores, ver. tan estudiados, que es lo que me quiero referir. Se ha conectado a mi internet, mi celular y me corta el internet de la computadora. Sí. No, gracias, Ebert. Sí, y es bien importante. Este será el segundo tema que vamos a tocar en esta lección. Lo de entender, pensar en el fondo, lo que tiene en el fondo, el contexto, decimos, ¿no? Sí. Sí, es muy importante. Bueno. Bueno, vamos adelante. Entonces, podemos decir que la Biblia realmente es la palabra de Dios. La segunda parte de esa pregunta era, ¿cuál es el propósito principal de la Biblia? El propósito principal es, podemos decirlo así, darnos fe en Jesús como Salvador. La Biblia hace varias cosas, las escrituras mismas nos explican eso, pero el propósito principal es darnos fe en Jesús como Salvador. Un voluntario que pueda leer Juan 20:31. María levantó la mano. Por favor, adelante.
Amén. Voy a leer la Pastor, palabra en el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo, con la unción del Espíritu Santo, pidiendo sabiduría, discernimiento y entendimiento para lo que Él nos quiere hablar. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, María. Sí, cuando el apóstol Juan escribe eso, dice, pero estas se han escrito. Está hablando aquí, estamos en este versículo casi al fin de su libro y nos dice, Jesús, Jesús hizo mucho en su vida aquí en la tierra, mucho más que puedo contarles. Lo que los he contado, estas se han escrito. Ahora sigue, estas se han escrito. He escrito lo que necesito escribir, dice Juan, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y tengan vida en su nombre. Esto es el propósito principal del Evangelio de Juan, ¿sí? Pero también de la Biblia entera. Vemos eso en este versículo segundo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 15. Otro voluntario, algún voluntario habrá que querrá leer. Rudy, veo su mano. Gracias. Adelante. Segunda de Timoteo 3:15. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por leer. Esto Pablo escribe a Timoteo, quien era un pastor joven que Pablo lo había enseñado a hacer la obra del ministerio. Y nos parece por estas dos cartas que Timoteo tenía algo de miedo, de ansiedad frente al cargo de ser un ministerio de Cristo. Pablo le da consuelo de esta forma. Timoteo, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Y realmente con eso Pablo puede decir, Timoteo, ya lo tienes. Lo que necesitas para servir al pueblo de Dios, a los santos de Dios en cualquier situación, lo que necesitas, Timoteo, es la palabra de Dios. Y lo has conocido, Timoteo, desde tu niñez. Como aquí en Estados Unidos decimos que nunca olvidas montar tu bicicleta. Aprendes en la juventud y nunca olvidas, ¿no? Tal como eso, Pablo dice, Timoteo, conoces las escrituras, las aprendió cuando eras joven, sigue con ellos. Esto es lo que necesitas para servir al pueblo de Dios. Sí. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es su propósito principal? Darnos fe en Jesucristo como el Salvador. Esto es entonces el primer tema que vamos a ver esta noche. Segundo, y uno de nuestros hermanos ya mencionó en su comentario este tema, vamos a seguir con el segundo. Vamos a explicar cómo llegó a nosotros la Biblia por la inspiración verbal. Esta frase es una frase importante, la inspiración verbal. Continuaremos. ¿A quiénes usó? Esta es la pregunta que vamos a contestar por las próximas unos textos bíblicos que nos toca ahora. ¿A quiénes usó Dios para darnos su palabra en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Recordamos que eran muchos escritores, pero un autor, Dios. Vamos a ver que Dios usó a sus profetas para darnos el Antiguo Testamento y usó a los apóstoles de Jesús para darnos el Nuevo Testamento. ¿Algún voluntario, para leer de la segunda carta de Pedro, el capítulo 3?
Aquí estamos en el versículo 2. ¿Algún voluntario para leer? Abisaí, di su mano. Por favor, adelante. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. Amén, gracias. Leyendo de la Reina Valera. Gracias por... no se escucha tanto hoy en día en Estados Unidos, pero sé que en otros países aún se usa mucho la Reina Valera. Em, según ese texto que nos leyó la hermana, ¿a quiénes usó Dios para darnos la Biblia? Son dos grupos. Algún voluntario puede dar la respuesta. María, veo su mano. Pastor, en el Antiguo Testamento a los profetas y en Sí, el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles. tal como Estamos es. leyendo en 2. Otra vez. Ok, en el Antiguo Testamento el Ujú, Señor nos dio a los profetas sí, y en el Nuevo Testamento nos dio a los apóstoles. exactamente. Sí, Eh, eran ellos. para escribir, está escrito, mire, lo estamos leyendo, es la que estamos leyendo, segunda de Pedro 3:2. Qué bien. Gracias. Sí, profetas, apóstoles. Amén. Vamos con otro versículo bíblico. Voy a leerlo yo. Hebreos 1, los primeros versículos. Dice esto. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Esto nos dice el escritor a los hebreos. Nos hace recordar que en el Antiguo Testamento sí nos dio a los profetas, a su pueblo, a darnos su palabra. Interesantemente, no habla de los apóstoles, sino que em, se enfoca realmente en Jesucristo, que, y que Dios habló a nosotros por medio de Jesucristo, del Hijo. Esta es una de las preguntas del proyecto final. El otro que van a ver en esta lección. A ver, sí, estas son las dos que van a ver en el proyecto final en esta lección. El primero, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es el propósito principal? La segunda, ¿cómo usó Dios a escritores humanos para hacernos llegar su palabra? ¿Cómo usó Dios a escritores humanos para hacernos llegar su palabra? Ahora nos toca hablar del tema de lo que llamamos la doctrina de la inspiración verbal. Sigo. La primera carta de Pedro, primer capítulo, versículo 21. ¿Algún voluntario que pueda leernos? Rudy, por favor. Primera de Pedro 1:21. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Amén, gracias. Y, a ver, hay un error tipográfico o está en mis notas o en la, em, la PowerPoint. Esta debe de ser de la primera carta de Pedro o la segunda, ya que tengo este error, no estoy seguro. Sí, la segunda carta de Pedro debe de ser aquí en la pantalla. La corrijo ahora. Ahí estamos.
la segunda carta. Gracias, Rudy, por leer. Esto, ¿qué dice? La Biblia surgió, las escrituras surgieron entonces de la voluntad humana. No. Nos No, dice, señor, sí, que María, fueron por el control, que fue por el control, que fue bajo la inspiración del Espíritu Santo, no por voluntad humana. eso. Sí, es lo que exactamente dice, nos dice la Biblia. Gracias, María. Dios habló por medio de estas personas. Era Dios quien habló por medio de estas personas. Otro versículo bíblico que es realmente clave en esto, otro voluntario que pueda leer, segundo de Timoteo, el capítulo 3, versículos 16. María, por favor. Perdón, pienso que se tiene que Perdón, es que mi micrófono se me... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios, amén. Amén, amén, gracias. Cuando nos dice eso, toda la escritura es inspirada por Dios. Realmente esta palabra en el griego, inspirada, nos enfoca en el papel del espíritu. Y esto se puede notar en español mejor que se nota en el inglés. El inglés no traduce la palabra muy bien, pero podemos ver en la palabra inspirada la palabra espíritu. Inspirada, espíritu, tal como es en el griego. Esta palabra tiene que ver con la palabra en griego para espíritu. Es el espíritu de Dios que la Biblia le atribuye el papel de inspirar las escrituras e inspirar los escritores. Toda la escritura es inspirada por Dios. No vamos a decir una parte es inspirada por Dios. No vamos a decir la mayoría es inspirada por Dios. Vamos a decir toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Hasta entonces, ¿algún comentario antes de seguir con unas notas doctrinales? Pastor, entonces entendemos que la Biblia, como nombre literal, fue impuesto por un hombre a fines del siglo IV por un Crisóstomo, creo que es. No fue el nombre de inspiración divina. En ese sentido, pienso yo que se ha dado las cosas. Es el hombre el que puso el nombre Biblia, mas no Dios. Me corrige si estoy bien. No, tienes razón. Dios no nos dijo, van a llamar a este libro Biblia. No nos dijo. La palabra Biblia solamente en el latín quiere decir libros, ¿no? Eso es una apelación que le damos a las escrituras a nosotros. Bueno, cuando los cristianos y la mayoría del mundo hablaba el latín, lo llamaron los libros. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque para ellos no tenían por muchos años lo que podemos decir nosotros un libro, ¿no? Un libro así. Tenían ellos, ¿cuál es la palabra en español para el scroll? ¿No? Eso, se me va. Pero tenían ellos colecciones aquí tenemos las cartas de Pablo.
aquí tenemos los profetas. Y tenían varios libros en las iglesias en ese entonces. Por eso lo llamaron los libros, la Biblia en latín. Y llegó a ser un nombre que sí usamos para las escrituras. Sí, sí, es verdad decir que Dios no dio el nombre Biblia a las escrituras. Es verdad. Lo usamos nosotros por costumbre. Ebert. Sí, profesor, realmente lo que usted está diciendo es muy cierto, porque una de las cosas que tenemos que ver es que la escritura no fue escrita, valga la redundancia, tal cual como nosotros los conocemos. Ni había capítulos, ni había versículos, era toda corrida, eran rollos, eran papiros, y realmente no estaba seccionada como nosotros la conocemos. Es una manera de que al hombre de la modernidad se acostumbre o tenga la forma de construirla, pero originalmente no fue escrita sino totalmente en papiros, en rollos, y se nombraban como libros o cartas, como usted la está mencionando, pero que era toda seguida, no como nosotros las conocemos ahora con las divisiones, como la conocemos en la actualidad. Amén. Sí, gracias, Eber. Vamos adelante entonces con unos comentarios, notas doctrinales. Vamos a hablar de esto, lo que llamamos la inspiración verbal. Para definir lo que es esto, les ofrezco esto. La inspiración verbal significa esto. Todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, porque el Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino también cada una de las palabras que escribieron. Quiere decir, la inspiración verbal, cuando usamos la palabra verbal, no quiere decir verbal como de hablar, ¿no? Sino que tiene que ver con la palabra verbum en el latín, verbum que significa palabra, realmente. Verbum en latín, palabra en español, word in English. Inspiración verbal significa inspiración de las palabras. Verbal significa aquí de las palabras, la inspiración de las palabras. Adelante, vamos con una investigación de lo que quiere decir eso. Pregunta, vamos a ver unos textos bíblicos. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? Eso tiene que ver con este tema que han mencionado algunos de los hermanos, la de qué es la Biblia, que eran cartas y libros. Tenemos solamente copias de los originales. ¿Podemos entonces seguir confiando en la Biblia? Vamos a ver. Del libro de Números, capítulo 23, 9, ¿algún voluntario que pueda leerlo? Rudy, adelante. Números 23, 9. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Amén. Amén. Gracias. Otro voluntario que pueda leernos a continuación. Juan, María, di su mano. María Mercedes. Amén. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oración de Jesús. Ok, sí, gracias María. Y vi que era la otra María que también levantó la mano. Pensé que resultaría algo de confusión. Perdón,
No, sí, usted levantó primero. Gracias, gracias María Mercedes. Em, y gracias a la otra María también por levantar y ser Bueno, para que voluntaria. no hayan confusiones, me puedes decir a mí, Mercedes. Ok, Mercedes, lo recordaré. Muchas gracias. Em, sí, una oración que ofrece Jesús por sus seguidores. La noche en que fue entregado, él ora esto: santifícalos. Está orando a su Padre y está pensando en sus discípulos, los 12 que estaban allá, ¿no? Pero también en nosotros, en tú y yo. Pensó y oró: santifícalos en tu verdad. Y dijo a su Padre: tu palabra es verdad. Números 23 nos hace pensar en eso. Si yo escribo algo y le doy al compañero y confío en él compartir lo que escribió fielmente, ¿estoy seguro de que lo hará? No estoy seguro. No tengo control de eso. Yo soy un simple mortal. ¿Dios es un simple mortal? Dios no es un simple mortal. Él tiene el poder de transmitir su palabra fielmente, a pesar de las fallas y las debilidades humanas que tengamos nosotros, a pesar de que nosotros sí somos simples mortales. Dios no. Dios tiene poder. Y si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo, dice la palabra de Dios aquí. Isaías, importante, clave esta. Voy a leer yo. Isaías 40, versículo 8. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es una promesa de Dios. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Leyendo entonces podemos estar seguros de esto. Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Lo ha hecho. Podemos Claro. estar seguros de eso. Ángel, veo su mano, por favor. Dice, todo se cumple al pie de la letra. Oh, Pastor, solamente como pregunta, estamos hablando de la palabra de Dios. En Daniel 7:25, Dios ya prevé que el hombre va a cambiar los tiempos y la ley. ¿Tiene algo que ver este versículo con lo que vemos ahora, la diversidad de Biblias, la diversidad de criterios? O sea, no se ha mantenido verdaderamente el origen de la palabra del Señor. Tendría que ver este versículo, Daniel 7:25, con las reformas que el hombre ha hecho en base a los concilios, en base a posiciones doctrinales, políticas, económicas, un cambio en la Biblia. Por favor, pastor. Es una pregunta interesante. Se ha cambiado, sí. Bueno, para empezar con lo que mencionó, hay una, diversidad de Biblias. Sí, tal como una de las hermanas estaba leyendo de su propia Biblia, de la Reina Valera. La que tengo yo en la pantalla es la Nueva Versión Internacional. Son dos traducciones de la Biblia al castellano, ¿no? Una va a usar unas palabras quizás más arcaicas, el otro palabras más modernas, digamos. Pero cuando nos leyó la hermana de su Reina Valera, y ustedes pudieron ver en la pantalla lo que estaba, aunque eran palabras diferentes, tenía el mismo significado. La verdad es que sí, que lo que veíamos en la pantalla conformaba perfectamente con lo que estaba leyendo la hermana. Vamos a entrar ahora en una pregunta acerca de eso si vamos a decir la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso tiene que ver entonces con la idea de que
no podemos traducirlo. Esa es la posición teológica de los musulmanes. Ellos van a decir, si, si, si traduces al Corán a otro idioma, al inglés, al español, realmente van a decir ellos, no es la palabra de Dios, la palabra de Dios solamente es cuando está escrito en el árabe. No hablamos así de la Biblia. Nosotros vamos a decir, la palabra de Dios, tenemos a la palabra de Dios si tenemos a una traducción fiel. Si la traducción mantiene fielmente el significado del original, entonces es la palabra de Dios. Gabriela, te levantó la mano. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Esto es bien interesante y a la vez generalmente es también motivo como de discusión en muchas iglesias, en muchos cristianos, porque es cierto, los musulmanes dicen que la Biblia no se puede traducir, pero si nosotros adoptáramos esa postura, estimado pastor, eso nos obligaría a nosotros a aprender latín o hebreo forzosamente. Ahora bien, pensemos en aquellas personas que con dificultad han aprendido, digamos, el español, ¿verdad? Y el castellano, que es lo que generalmente hablamos la mayoría de los que estamos en esta sala de reunión. Pero hay personas que con dificultad han aprendido el español o castellano. Sería para ellos demasiado difícil aprender latín solo por leer, para leer la palabra del Señor. Sería bien, bien complicado en ese sentido. Y en otro contexto, es cierto, hay varias versiones de la Biblia, pero al final la esencia es la misma. Siento yo que eso, más que querer distorsionar las escrituras, obedece. Por ejemplo, la Reina Valera tiene una versión más como el vosotros, el visteis, el aprendisteis. Son cosas netamente de regiones de España, de Europa. Y para las personas que son hispanohablantes, para las personas que son latinas, es bien difícil comprender esos significados y leer la Biblia en base a esos significados. Pero yo no veo que eso obedezca a una distorsión, sino más bien a una necesidad hispanohablante. Ese es mi comentario. Gracias y gracias por compartirlo. Veo también Rudy e Ebert, y cuando hayan comentado ustedes vamos a seguir porque la próxima sección nos tocará en este tema. Rudy, después Ebert y después seguiremos. Por favor. Sí, aunque se han hecho copias, ¿no? Traducciones, el mensaje central, ¿no? De la Biblia, ¿no? Ciertamente es el amor, ¿no? El amor de Dios, la salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Y la enseñanza de una vida justa. Entonces se mantiene igual, yo creo que en todas las versiones. Eso es el principal mensaje de que nos deja la Biblia, ¿no? Aparte de tantas versiones que existen, eso sí. Eso sí. Bien. Gracias. Ebert, y después vamos a seguir. Adelante. Es muy importante lo que acaba de decir nuestra hermana anterior, no la que acaba de hablar ahorita. No digo que lo que ella esté diciendo no esté cierto, siempre va en línea de lo que estamos estudiando. Lo que quiero referirme es que ella habla acerca de los hispanos hablantes, y es verdad, es la traducción que nosotros tenemos. Pero si nosotros fuésemos un poco más acuciosos como los de Berea, nos iríamos a los originales y aprenderíamos hebreo, porque en el hebreo, por lo menos la palabra shalom, tiene muchos significados. Es paz, es gracia, es abundancia, y para nosotros es traducido solamente como paz, pero ella trae tanto un saludo como bienvenida, como un saludo de despedida. Entonces sería muy importante que, es cierto que para los hispanohablantes y para muchos les es difícil, muchos han aprendido por la gracia y la misericordia de Dios a aprender a leer aún en la misma escritura, en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo los ha inspirado y han aprendido a leer desde ella. Necesitamos nosotros profundizar más allá, ser acuciosos como lo debería, como comenzamos a estudiar, para que veamos que en el hebreo tiene otro significado. Ciertamente se parecen y en el griego es la traducción que se acerca, pero
Si fuésemos al original, entenderíamos otros términos. Yeah, llegamos a un entendimiento de algunos textos más, más profundo, ¿no? Sí, gracias por levantar este punto. El hermano Jimmy también mencionó en el chat que hay recursos que pueden usar, muchos se pueden encontrar también en Internet, algo como diccionarios de concordancia, algo que puede mostrar. Ok, esta es la palabra que la traducción castellana que estéis usando usa, pero tras eso, esta es la palabra griega, la palabra hebrea. Sí, son recursos que aún sin haber aprendido los idiomas bíblicos, puede usar estos recursos para llegar a um, a entender de nivel más profundo algunos textos. Sí, vamos, gracias por estos comentarios. Vamos a continuar entonces. Vemos que Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia y esto es importante. No hay diferencias entre las copias que tenemos que cambian la doctrina. Esto es clave. No hay diferencias entre las copias que cambian la doctrina. La Biblia se escribió, tal como algunos han mencionado, en el hebreo, en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Algunas pequeñas secciones del Antiguo Testamento, en total pequeños, se escribieron en el arameo, la cual es un idioma relacionado con el hebreo, tal como el portugués con el castellano, idiomas muy cercanos, pero no son los mismos. Pero por la mayoría, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y todo el Nuevo Testamento se escribió, sí, en griego. Y lo que leemos nosotros, ustedes leyendo una Biblia en el castellano, yo usando la Biblia que usamos esta mañana en nuestra iglesia en inglés, son traducciones. Ya hemos llegado a la última de las tres secciones de esta lección. Vamos a describir cómo tratamos la palabra de Dios y la palabra de humanos. Adelante, vamos. ¿Cómo queremos? La primera pregunta, tratar a las escrituras. Queremos, y tal como lo que he escuchado en algunos de los comentarios, es una buena cosa. Queremos tener mucho cuidado. Queremos tener mucho cuidado con las palabras que usamos acerca de la Biblia. No queremos hablar de manera, floja, ¿no? Vamos a usar palabras con intención y con precisión, digo. Por ejemplo, aquí tengo en la pantalla, no vamos a decir algo como la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Es mentira decirlo? ¿Es incorrecta? De cierta forma no, pero es mejor decirlo así. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos a usar la frase contiene la palabra de Dios? Algunos han usado en la historia, esta frase que la Biblia contiene la palabra de Dios para decir, oh sí, se va a encontrar la palabra de Dios en la Biblia, pero se va a encontrar también la palabra de seres humanos y hay que distinguir entre la palabra de seres humanos y la palabra de Dios en la Biblia. Y voy picando entonces. Eso me gusta, esto es la palabra de Dios. Eso no me gusta. Allá afuera se va. No, vamos a tratar a toda la Biblia tal como es la palabra de Dios. La Biblia de forma, sí puedo decir que contiene la palabra de Dios. Sí, porque es la palabra de Dios. Punto clave. Importante hablar de manera
fina y precisa acerca de la Biblia. Cuando entonces usamos esta frase, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué quiere decir eso? Porque la Biblia es la palabra de Dios, tal como Dios es infalible, su Claro, palabra es infalible. No hay errores. es inerrante, amén. La Biblia es, vamos a decir, la verdad absoluta. Es la verdad. eh, Perdón, me adelanté demasiado. La Biblia es la verdad absoluta. Juan 14, versículo 6. ¿Algún voluntario para leer? Rudy. Y, la otra María, que no tuvo la oportunidad la vez pasada. Por favor, Amén. adelante, María Uribe. Amén. Gracias, pastor. Juan 14, 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y escrito está que son palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Sí, dice eso Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso me hace pensar en un punto sobre la cual hablamos al principio de la clase esta noche. Em, los fariseos leían las escrituras, sí, pero no veían a Jesús en las escrituras y por eso se desviaban, se perdieron. Leemos las escrituras enfocándonos en el Salvador, enfocándonos en su salvación, enfocándonos en lo que es Él. Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Podemos estar seguros de eso. La Biblia, para decirlo de nuevo, nos muestra la vida, la cual es Jesús. Jesús es la vida, la Biblia nos muestra la vida. Jesús dice algo de significado similar, parecido. Yo voy a leer esta sección, la cual viene del capítulo 15 de Juan, versículos 5 a 6. Dice Jesús: Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego e ahí arden. En eso, otra vez, tal como dije, leer la Biblia sin fe en Jesús, leer la Biblia sin enfocarme en Jesús, leer la Biblia sin recordarme, Jesús se muestra en estas escrituras. Nada tengo. No soy, no soy bueno para nada, nada tengo, no tengo la vida, pero permaneciéndonos en Él y Él en nosotros, así llevamos mucho fruto. Una pregunta, siempre pienso que estoy siempre diciéndolo, que son preguntas claves, pero sí, son preguntas claves. Otra, ¿cómo interpretamos la palabra de Dios? ¿Alguna vez quizás has escuchado a alguien que tú eres cristiano? Oh, todo esto de la Biblia es nada más interpretación. Bueno, yo trabajé hace unos años como intérprete del español al inglés. No puedo decir todo lo que quiero cuando soy intérprete, ¿no? Tengo que decir lo que dijo la persona, pero en el nuevo idioma. Decir, es interpretación, es
es un entendimiento falso de lo que es interpretar. Si estoy interpretando fielmente, estoy diciendo lo que dijo la persona. Si no estoy haciendo eso, realmente no estoy interpretando, estoy inventando. ¿Queremos interpretar la Biblia? Sí. Queremos interpretarlo fielmente, de forma correcta. ¿Cómo lo hacemos? Adelante. Primero, dejamos que la Biblia se interprete a sí mismo. Vamos a leer, y esto ha mencionado uno de los hermanos, leemos un versículo en su contexto. No leo un versículo tal como algo que quito de la Biblia y lo leo tal como, bueno, no sé si en todos los países tienen las galletas chinas que tienen las papelitas dentro de sí mismo con una frase o lo que sea. No hago eso con la Biblia, quitarlo y tomar lo que quiero. No, leo cada versículo, cada frase, cada párrafo en su contexto. Qué pasó antes? ¿Qué sigue? Hacemos preguntas. Algunos ejemplos de preguntas. ¿Qué tipo de libro de la Biblia es? ¿Es un libro histórico? ¿Es una carta? Etcétera. ¿Cuál fue la audiencia original? ¿A quiénes se escribió? ¿Cuál fue el propósito del autor? Y aquí quizás mejor decir, tal como mencioné, ¿cuál fue el propósito del escritor? Porque el autor, siempre vamos a hablar del autor siendo Dios. O una buena pregunta aquí, ¿cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema? Estoy leyendo, por ejemplo, hace unas semanas en nuestra iglesia, el texto de mi sermón se enfocó en el perdón, en cómo perdonamos y cuándo perdonamos y qué realmente es perdonar. Así que yo también, leyendo este texto y explicando este texto a la congregación, llevé a otros textos bíblicos que hablan del perdón y los expliqué en el mismo sermón porque todos tenían que ver con este tema del perdón. Esto hacemos. No llego a entender el perdón por solo un texto bíblico que habla del perdón. Quiero leer todo lo que dice en las escrituras acerca del perdón para entenderlo. Estamos casi al fin. Sé que hemos llegado a las 10 aquí en Nueva York. Es la hora de terminar. Gracias por seguir. Vamos a terminar la lección. Sé que algunos tienen razones por interés de tiempo. Vamos a seguir adelante con prisa, pero no aún pueden dar preguntas. Tal como mencioné también, todo se está grabando. Si tienes que irse, ya que hemos llegado al fin de tiempo, no hay problema. Puede revisar lo que queda en su tiempo libre, pero vamos a seguir los que puedan con la lección tal como es. Pregunta, ¿tenemos la palabra de Dios en las escrituras? ¿Necesitamos que Dios nos hable directamente? ¿Ha prometido hablar con nosotros de esta forma? Investiguemos por textos bíblicos. Ya vimos esto hace un rato. Nos toca leer de nuevo Hebreos 1. ¿Algún voluntario que pueda leer? María Uribe, por favor, adelante. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras nos habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Amén. Amén. Gracias, hermana.
podemos decir que en Jesús todo fue consumado, tal como Él dijo de su cruz, ¿no? Consumado es. No solo su obra de reconciliación, sino también realmente no necesitábamos más. Y sí, se escribió el Nuevo Testamento después de que Jesús hizo eso, pero realmente sí, todo lo que había pasado era que era que Jesús muriera y que tuviésemos el Antiguo Testamento, eso sería suficiente. Las escrituras son suficientes. Tenemos que preocuparnos entonces por esperar otra revelación o algo. No lo tenemos que hacer. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia misma, en las escrituras. El deseo más grande de Dios para nosotros es nuestra salvación. Voy a leer la primera carta a Timoteo, el capítulo 2. Dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto es lo que quiere Dios. Y ya que Dios quiere que nos salvemos, que seamos salvos, Dios cumple su deseo para nosotros en la Biblia. La segunda carta a Timoteo, ya vimos algo, una parte de esta sección. Leo de nuevo. Pablo dice a Timoteo, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Dice el apóstol aquí que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por las escrituras llegamos a tener la fe. Por la fe Dios nos da la salvación. Todo esto, entonces, todo lo que necesitamos son las escrituras. Pregunta, si Dios fuera a hablar otra vez, ¿contradeciría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia? Primero, ¿Dios va a cambiar el mensaje de su palabra? La respuesta es no. Dios no cambiaría nada de lo que ya ha dicho. Ya vimos el Números 23, la cual nos dijo, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Debemos entonces comparar con la Biblia lo que escuchamos de las personas. Para repasar lo que vimos en el principio de la lección, los de Berea hicieron eso. Escucharon de Pablo, oyeron, entendieron y se fueron a sus Biblias para comparar lo que dijo Pablo con las escrituras. Escudriñaban las escrituras. Y tal como una de las hermanas mencionó, fueron elogiados en el libro de los Hechos. Dice que eran nobles porque escucharon, oyeron, entendieron y compararon. Debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes directamente de Dios. Bueno, ¿por qué? Alguien que quiera leer la segunda carta de los Corintios, el capítulo 11, el versículo 14, ¿algún voluntario? Emilia vi su mano. Por favor, hermana, adelante. En bendiciones, hermano. Dice en 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se ha disfrazado de ángel de luz. Sí,
fuerte eso. Gracias por leer. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Siempre está corriendo por todas partes con ¿cuál es la palabra for horns? Rojas, ¿no? Y con su cola y su herramienta. No, no. Satanás se siente bien libre a disfrazarse de ángel de luz, de darnos sentimientos buenos y hacernos sentir una paz que no realmente es paz, tal como el Señor dijo por el profeta Jeremías. Los falsos profetas en ese entonces estaban diciendo, paz, paz al pueblo de Israel. Y el Señor dijo, no, no hay paz. Ya se acercan sus enemigos, ya están por ser derrotados. No hay paz. Este mensaje que están compartiendo los falsos profetas de paz, paz, es mentira. Eso era un ejemplo en la Biblia de Satanás disfrazándose de ángel de luz. Eh, Vi que Cecilia quizás ya se fue, que se tuvo que salir. Gracias, Cecilia, si ya se fue. Si estás aún, no hay problema. Sé que algunos tendrán que descansar. Continuamos. Mateo 7, voy a leer. Jesús nos llama también a tener cuidado de los falsos profetas y en esa sección los llama lobos vestidos de ovejas. A veces vamos a pensar, oh, esa persona tiene tan buen carácter, es muy buena persona. He conocido a algunos pastores que se portan muy bien ante el mundo, que se involucran mucho en obras de misericordia y todo eso. No parecen ser lobos, pero por el mensaje que predican, podemos ver, sí, este es un lobo vestido de oveja. Hay que tener cuidado. Jesús mismo dice esto. Dios me dijo, alguien va a decir, no, Dios me dijo. A veces las personas desean la certeza adicional que Dios les está hablando cuando toman decisiones, ¿no? Van a decir, bueno, estaba pensando en cambiar de trabajo y Dios me dijo que debo hacerlo. Realmente podemos estar seguros de eso. Dios nos da una libertad increíble en cómo podemos servirle. No tengo que esperar a que Dios me diga, cambie de trabajo para cambiar de trabajo. Em, Puedo entonces, puedo en vez de eso orar. Puedo pedir consejo de mis hermanos en Cristo, de mis amigos, y realmente lo que quiero hacer es confiar que Dios proveerá, pero no necesito esperar a que Dios me diga, haz esto en cuanto a las decisiones diarias. Eh, Dios nos da libertad, una libertad increíble. Oro, pido consejo de personas en los cuales confío y confío en mi Dios y en su provisión. Bueno, estamos llegando al fin de la lección, puntos principales para repasar. La Biblia es la palabra de Dios. El propósito, vamos a decir el propósito principal de la Biblia, es darnos fe en Jesús como Salvador. La Biblia llegó a nosotros por la inspiración verbal. Dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Las preguntas del proyecto final, entonces, si ya escribieron, ya los tienen, pero si aún necesitan escribirlos, aquí tienen. Estas son dos de las preguntas que van a
contestar para su proyecto final, que es la Biblia y cuál es su propósito principal. Y segundo, cómo usó Dios a escritores para hacernos llegar su palabra. Con eso, hemos llegado al fin de la lección. Muchas gracias por participar en esta primera lección, en este curso, La Ley y el Evangelio. Voy a orar para despedirnos. Nos podemos dar las despedidas. Y entonces, después de eso, pueden quedarse algunos si tienen pregunta o comentario. Solo unos quizás 10 minutos, ya que varios, incluyéndome a mí, tienen que descansarnos. Oro, nos despedimos y los que quieran esperar unos minutos puedan. Oro. Señor, gracias por habernos dado a su palabra para hacernos, tal como Pablo dijo a Timoteo, sabios para la salvación que viene mediante la fe que es en Cristo Jesús. Señor, santifícanos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Esto confiamos, confiando en ti, porque tú has dado a tu unigénito Hijo a morir por nosotros para que tengamos vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenas noches a los que se van. Me quedo, tal como dije, unos minutos si tienen comentarios o preguntas, pero si tienen que irse, ya. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Pastor, Buenas noches, bendiciones. Bendiciones a todos, el Señor les guarde. Bendiciones, que el Señor me lo proteja todo. Que el Señor me lo... Qué bien, gracias. Sí, gracias a todos que se están despidiendo. Que tengan muy buenas Los noches. cuide, profe. Ángel, sí, veo su mano. Un sí, comentario. pastor. ¿Qué Adelante. concepto le merece la Peshitta, la Sextuaginta, la Vulgata, como Biblias anteriores a la Biblia que manejamos? Ujú. La Peshitta, la Sextuaginta, la Vulgata. ¿Qué Yeah. criterio le merece? Para los que quizás no conozcan, la Peshitta es una traducción al arameo de la Biblia. ¿Cómo es en español? Usted dijo, Ángel, lo conozco yo en inglés. Sextuaginta, Ok, sí, o en la inglés. Biblia de los 70. Yeah. Una traducción en inglés se llama the Septuagint. Quiere decir 72. Era una traducción del Antiguo Testamento al griego. Y el último que mencionó, la Vulgata, era la traducción por el, no sé cómo se va a llamar en español, Jerome, uno de los predicadores ¿cuál es la palabra? Que escribió mucho Jerónimo, me parece. Jerónimo. Ese es, sí, muchas gracias, Ángel, sí. Entonces, las tres traducciones que mencionó Ángel. La Peshitta era una traducción al arameo. Sextuaginta. La Septuaginta o Biblia de los 70. Septuaginta, yeah, ok. Casi igual será en inglés. Septuaginta, yeah. Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego. Y también de Jerónimo, la Vulgata, traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al latín, que hablaban muchos en su época. Bueno, no conozco muy bien, de veras, la Peshitta. Mejor conozco la Septuaginta y tengo un interés académico en la Septuaginta. Conozco la Vulgata también, pero el latín no era mi enfoque académico.
Más me enfoqué en el griego y escribí mi tesis sobre el griego del libro de los Hechos. Y me interesa bastante la Septuaginta. Me enfoco en eso primero y después, aunque si tiene alguna pregunta acerca de los otros, quizás pueda darle respuesta, quizás no. Disculpe. La Septuaginta es muy interesante. Tenemos al Antiguo Testamento, la cual se escribió del tiempo, durante el tiempo empezando con Moisés, más o menos 1500 años antes de Cristo, hasta los profetas menores, dicen en español también, los profetas menores. El último de ellos escribió 400 años después de Cristo. Así que más o menos por un milenio estaban escribiendo los escritores del Antiguo Testamento y agregando, Dios estaba por inspiración agregando las escrituras de estos hombres a las escrituras. En algunos, estamos hablando de 200, 300 años antes de Cristo, algunos judíos traducieron el Antiguo Testamento, las escrituras en hebreo, al griego. Traducieron, de veras, voy a terminar la grabación